Hola, soy Eduardo Fresno y hoy les voy a hablar sobre el capítulo 25 del libro Bioética en Ciencias de la Salud. El tema que se va a abarcar va a ser enfermos terminales, cuidado paliativos y el adelantamiento de la muerte. Esos son los subtemas que vamos a abarcar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad terminal. ¿A qué se le denomina enfermedad terminal? Pues es la enfermedad avanzada, progresiva e irreversible, que no hay posibilidades de que reciba tratamiento, ya que este tiene un pronóstico de vida inferior a 6 meses. La evolución de la enfermedad terminal. Esta se divide en 3 fases. La primera fase se le da un pronóstico hasta ciertos meses. La fase peagónica es el pronóstico de vida hasta 7 semanas y la fase agónica es el pronóstico de vida hacia ciertos días. Los objetivos de los tratamientos médicos son curativos, que pretende prolongar la supervivencia y actúa en contra de la enfermedad. Los paliativos, que pretende mejorar la calidad de vida del paciente y se dirige contra los síntomas. Y de la fase agónica, que solo intenta mejorar la calidad de muerte del paciente y puede asumir dichos riesgos importantes o tener consecuencias vitales. El movimiento a favor de una muerte. El llamado derecho a una muerte digna surgió en asociaciones pro eutanasia. Esas se dieron al comienzo del siglo XX. A partir de los años 70, estas asociaciones proclamaban ya el derecho a una muerte digna. Dichas asociaciones fueron el World Federation of Right to Die Societies o la Asociación Pro Derecho a Morir Dignamente. Tenían como fin la influencia sobre la opinión pública y la reforma de las leyes penalizadoras. Los hospices y la medicina paliativa. El origen de los cuidados paliativos actuales se dieron en los movimientos de los años 70 a favor de una muerte digna. En aquellos años se tenía la idea de que los hospitales y dichas residencias estaban mal preparadas para asistir a los enfermos. Tuvieron gran importancia las aportaciones de esas mujeres que propusieron nuevas formas de tratar a los pacientes. Una de aquellas mujeres fue Elizabeth Kubler-Ross, que ella hizo ver la situación en cómo se encontraban los pacientes terminales en los grandes hospitales. Se dice que los pacientes padecían una situación de aislamiento y negación que los impedía estar a gusto durante su tiempo con su enfermedad terminal. E investigó las formas de afrontar la muerte. Insistió en la necesidad de que haya una comunicación e intercambio entre los pacientes terminales y sus allegados. Y otra fue Cicely Saunders, que propuso cambios en los objetivos y la forma de tratar a los pacientes terminales. También abogó por la creación de los hospices y fue la primera mujer que fundó en 1967 el St. Christopher Hospice. ¿Cuáles son los principios originales del movimiento hospice? Son 6, los cuales son la asistencia integral con objetivos no curativos, la participación del paciente en el tratamiento, que es el que va a decidir sobre qué es el que va a decidir qué proceso se le va a dar, la atención unitaria al paciente y a su familia, el funcionamiento como equipo interdisciplinado, control del dolor y alivio de síntomas, y que sea accesible económicamente para cualquier enfermo. La medicina paliativa. ¿Qué se le denomina medicina paliativa? Pues es el cuidado activo y total que se le da a los pacientes
cuya enfermedad no es susceptible a cualquier tratamiento curativo. Aquí es fundamental el control del dolor, de los demás síntomas y de los problemas que presente aquel paciente. Para que haya el éxito en los cuidados paliativos, este se mide por la mejoría que se da en la calidad de vida que se le da en los enfermos terminales. Además que es ineludible que puedan mejorarla enormemente. Opciones de último recurso en enfermos terminales. Si después de haber hecho o utilizado las medidas paliativas y el paciente sigue teniendo sufrimiento que no es de tolerable, quedan abiertas las siguientes posibilidades, que es el manejo proporcionado a la intensidad del dolor y de los síntomas cuando encierra un riesgo vital o puede adelantar la muerte, la denegación o retirada de tratamientos de soporte vital, la renuncia voluntaria a hidratación y nutrición, la sedación hasta la inconsciencia con carácter irreversible, el suicidio médicamente asistido y la eutanasia. Esto los vamos a abarcar. ¿Qué es la renuncia voluntaria a hidratación y nutrición? Habitualmente se creía que la hidratación y la desnutrición eran métodos terribles, ya que se decía que esos dolores eran insoportables. Hoy se sabe que no es así y que, bueno, para al menos en los enfermos terminales. ¿En qué consiste? Esta es una disminución progresiva del nivel de conciencia que los cuidados médicos en enfermería pueden aliviar mucho. Este basta con humedecer las superficies mucosas con enjuagues, baños húmedos o lágrimas artificiales. Y en caso de que haya una agitación, delirio o convulsiones, este se puede reducir o corregir con la medicación adecuada. Renuncia voluntaria a hidratación y nutrición. Su realización a la renuncia voluntaria a hidratación y nutrición deriva de informar al paciente de la posibilidad de recurrir a ello y de que no sufrirá molestias graves. Por supuesto, sin incitarle ni coaccionarle de ningún modo. Asegurar que el consentimiento informado cumple con todos los requisitos y de que incluye la renuncia a sueros de hidratación por la vía venosa y la alimentación artificial. Mantener siempre los cuidados al enfermo y al acompañarle respecto a su decisión, además de tratar médicamente los síntomas indeseables cuando aparezcan. La evaluación a la renuncia voluntaria, hidratación y nutrición. Desde el punto de vista legal, la implicación en estas prácticas no puede ser objeto de condena. Ahora bien, dependiendo del contexto clínico, esta actuación se puede catalogar como suicidio o como un simple rechazo de tratamientos dependiendo del método, del momento de restauración, será más aceptable cuando más próxima a la muerte. Sedación. En los años 90 empezaron a publicarse artículos donde se recomendaba un proceso de elevación de la conciencia que en ese momento se llamó sedación terminal. Desde entonces, dicha práctica en los enfermos terminales se ha extendido sorpresivamente en el mundo. En el marco de los cuidados paliativos, el objetivo de la sedación como tal es el alivio del sufrimiento del enfermo mediante una reducción proporcionada del nivel de conciencia. ¿Cuáles son los tipos de sedación? Son 3, los cuales es la sedación ordinaria, que consiste en disminuir el nivel de ansiedad, de agitación o de insomnio, además sin disminuir el nivel de habitual de conciencia. Esta es una práctica muy frecuente en medicina. La sedación paliativa proporcionada es cuando se implementan los fármacos tranquilizantes a dosis crecientes de conseguir que sean soportables los síntomas refractarios. Aquí queda disminuido el nivel de conciencia en proporción a la necesidad del enfermo.
La sedación hasta la inconsciencia, esta sedación, su objetivo es precisamente la nación de la conciencia sin intención de revertir el proceso. Indicaciones de la sedación. La indicación más clara de la sedación hasta la inconsciencia es su empleo como último recurso para tratar el sufrimiento severo y refractario en pacientes que van a morir en forma inminente como resultado de su enfermedad. Y cuando más se aleje de estas circunstancias extremas, más sugestiones encontrarán desde un punto de vista ético. El principio de doble efecto, también llamado principio voluntario indirecto o de citación de indirecto. Esa acción tiene dos efectos, uno bueno y uno malo. La acción no es mala en sí misma, si se efectúa deseando solo un buen resultado. El resultado bueno no es consecuencia de lo malo, y el resultado bueno guarda proporción con el malo. Evaluación de la sedación. Aunque susciten reparos éticos en algunos, puede decirse que la sedación no es contraria a la ley, siempre que se respete y que se siga ciertos requisitos en dichos procedimientos, tales como tener certeza de que la enfermedad es terminal, asegurar que los síntomas son refractarios, respetar el consentimiento del paciente, además de consultar las instrucciones previas a practicar la sedación y elegir bien el momento y lugar de insaturación, además de manejar adecuadamente los fármacos. Suicidio asistido. Esta es la información al respecto que el médico proporciona. Es aquí donde el médico al enfermo le proporciona receta de medicamentos que le van a provocar la muerte. Es ahí donde dicho enfermo es el que se va a automedicar con dichos fármacos. Eutanasia. Etimológicamente se le conoce como, o se le denomina como buena muerte, pero desde un punto de vista científico médico es mucho más. La eutanasia es el proceso de aceleración de la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar el dolor. En la eutanasia siempre es un equipo médico el que administra los fármacos a la persona que desea morir. Hay dos formas de eutanasia. La eutanasia voluntaria, que es la solicitada por el mismo paciente en el mismo momento, y la eutanasia no voluntaria, que es solicitada por terceras personas en beneficio al paciente, ya que éste no puede, es incapaz de limitar en ese momento. La historia de la eutanasia. Si bien la eutanasia no es la misma ahorita que hace unos años atrás, este se divide en tres, que fue la eutanasia ritualizada, que se dio en ritos de paso y de provocación de la muerte de ciertos enfermos. Aquí prevalecían las ideas y las costumbres tradicionales que indicaban cuándo debía morir una persona por su propio beneficio o de la colectividad. La eutanasia medicalizada, que era diagnosticar a los enfermos incurables para desahuciarlos y dejarlos sin tratar o adelantar su muerte. Las razones aquí eran médicas, filosóficas, sociales, económicas, políticas o eugenísticas. El consentimiento no era necesario. Y la actual, que es la eutanasia automatizada, que aquí los propios afectados piden la eutanasia voluntaria en situaciones extremas. La razón es la autonomía del propio paciente para decidir cuándo considera su vida peor que la muerte. Sobre la eutanasia y suicidio asistido. La mayoría de los países no permite esta práctica, ya que se considera un suicidio. Holanda fue el primer país en declarar abiertamente la eutanasia en los enfermos, y en 2002 entró en vigor una ley donde no se le responsabilizaba a los médicos que practicaban. Bien, de mi parte ha sido todo sobre el capítulo 25, enfermos terminales, cuidados paliativos y el adelantamiento de la muerte, del libro Bioética en Ciencias de la Salud.